Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Como cada martes, es para mí un honor poder estar con ustedes aquí en Mesa Horizontal, donde todos tenemos algo que decir. Y en esta ocasión, no solamente por Radio 13, por Radio 13 Digital y por Diario de Confianza, sino por un gran equipo que nos está apoyando y que está empujando este programa. Me siento muy contento en esta ocasión, pues de contar con la presencia de alguien a quien yo le tengo un enorme respeto, alguien a quien conozco pues de las batallas y que la verdad es que es alguien que está muy involucrado, muy metido en sus temas. Nos está con nosotros hoy Alejandro Calvillo, él es director del Poder del Consumidor. Bienvenido, Alejandro, muy buenas noches. Muchas gracias, Armando, por la invitación. Un Y, gusto. y bueno, como siempre está con nosotros Jimena Céspedes. Jimena es, como ustedes saben, CEO de Metrix. Muy buenas noches, mi querida Jimena. Buenas noches a ustedes. Y mi carnal Amado Avendaño, que traía algunas broncas para conectarse, pero que ya está más puesto que un calcetín. ¿Cómo estás, Amado? ¿Bien? Bien, querido amigo, gracias a ustedes. Bueno, pues yo estoy muy contento esta noche de poder platicar con Alejandro y poderle dedicar este programa a un tema, pues que sin duda alguna es un tema que está muy vigente, un tema que es sumamente importante para la vida nacional, que tiene que ver con la política de salud, la política nutricional, y que de manera particular ha tomado pues especial relevancia ahora que ha habido la aprobación de distintas leyes, una en Oaxaca, recientemente una en Tabasco, y hay alrededor de 25 iniciativas o planteamientos presentados alrededor de la República que tienen que ver con la prohibición de la venta de alimentos de alto contenido calórico. Mucha gente los conoce como alimentos chatarra en las tiendas, en los comercios, a los niños, a la gente menor de 18 años. Esto ha generado pues una gran conversación digital, mi querida Jimena. Yo quisiera empezar, si les parece bien, Alejandro, escuchando un poco el reporte de Jimena. Ella hace una revisión sociodigital, como decimos nosotros, antropológico digital, sobre qué es lo que está opinando la gente sobre este tema, especialmente qué es lo que ha opinado alrededor de lo que se llama Ley Oaxaca y las iniciativas que están en discusión alrededor de los alimentos chatarra, mi querida Jimena. Gracias. A ver, lo que hicimos nosotros, ya veníamos analizando el tema, digamos que esto es como una ronda de 3 rounds. El primero viene desde el tema del etiquetado. Acuérdense que antes de que entráramos a pandemia y a todo lo demás, ya venía la ley del etiquetado, la cual, independientemente de lo que opinara la gente, digamos que ya venía en la agenda de los medios, de la opinión pública informada y de los líderes de opinión. No es un tema que la opinión pública generalizada hablara de él. Para ellos simplemente, digamos que había un tema de etiquetado, pero no sabían muy bien qué pasaba ni qué era lo que iba a pasar en el futuro. Con la entrada en la pandemia, durante los primeros meses del COVID se dejó de hablar bastante de eso, aunque digamos que había algunos influenciadores que sí estaban comenzando a mencionar que parte de los problemas que había de muertes podrían ser relacionadas con obesidad, hipertensión y diabetes principalmente. Digamos que eso fue una conversación como lejana entre marzo, abril y mayo. Pero cuando comenzaron a subir las muertes, empezó el round 2, que fue cuando el secretario López-Gatell comenzó a mencionar que no solamente esas eran las muertes, sino ya acuñó el término de veneno embotellado. Esto ya fue en julio. Ese fue el segundo round, en el cual no le fue tan bien porque la opinión pública no está de acuerdo con ese etiquetado al refresco directamente, y que adicionalmente las muertes no tendrían que ser directamente relacionadas con un producto. Y el tercer round, que ya es el que mencionaste tú, que es el tema de las leyes, que entraron primero la ley Oaxaca, después la ley de Tabasco, y por ejemplo es un tema muy mencionado, por ejemplo en la Ciudad de México, que preguntan si lo van a poner o no. En este caso, sí le fue bastante bien tanto a las leyes como al gobierno, porque la gente sí está preocupada. O sea, digamos que todo esto lo que ha venido es permeando más en opinión pública. Pasamos de solo opinión pública informada a opinión pública general, que está interesada en el tema, que sí está muy relacionada con que las muertes del coronavirus vienen relacionadas a la obesidad, la diabetes y la hipertensión, y que sí tiene que haber una regulación. Todavía no entienden muy bien qué significan las leyes, estén o no de acuerdo, eso si quieren lo vemos ahorita, pero sí lo que ha venido pasando es que cada vez más la gente está interesada en esos temas y ya es una búsqueda directa dentro de los buscadores en general, no solamente en redes sociales.
pues digamos, en esos 3 lapsos ha habido atención importante, tuvo un bajón por lo del COVID, se entiende, y después un señalamiento a lo que dijo López-Gatell. No jalaron también con el tema de veneno embotellado, pero sí han jalado bien con el tema de la ley Oaxaca, o lo ven como algo positivo en cuanto a que esté haciendo algo al respecto de la obesidad y obviamente lo que esto afecta a los niños. Esa es la conversación digital, es el reporte que nos ha presentado mi querido Alejandro. Como te comento, Metrix hace esta revisión semanal, bueno, día con día están haciendo una revisión de toda la conversación digital, y para nosotros fue muy relevante que este tema pues haya cobrado pues la vigencia y el impacto, digamos, que nos ha comentado Jimena. Tú y yo, querido Alejandro, nos conocimos hace algunos años en el Senado. Antes ya nos habíamos conocido también cuando yo era diputado alrededor de estos temas, pero especialmente cuando fue lo del impuesto al refresco y que fue, digamos, una batalla que tal vez podemos aprovechar al rato para comentar. Pero bueno, tú eres una voz en el tema, eres una voz calificada en el tema. Algunos, digamos, son tus aliados, algunos te ven como sus no aliados, ¿no? Pues así resulta esto. Yo quisiera escuchar de primer arranque, mi querido Alejandro, ¿cómo ves tú el tema de la ley Oaxaca? ¿Cuáles son las impresiones que le ha generado al poder del consumidor? Y obviamente entiendo que estás en este momento en Oaxaca, están en un foro revisando este tipo de temas. Entonces, no sé si puedas comentarnos, o seguramente andas en Zoom, pero virtualmente andabas en Oaxaca hace algunos segundos. Exactamente, virtualmente estaba en Oaxaca en un evento sobre el tema de salud, de epidemiología y nutrición de la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca, un evento que ya se había programado antes de conocer esta iniciativa. Lo que hay que partir es de la dimensión del problema. O sea, hay una invasión brutal de la comida chatarra en la dieta de la gente, de los mexicanos. Tenemos 1,5 millones de puntos de venta de Coca-Cola, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de puntos de venta de Coca-Cola, pues ahí está también PepsiCo con sus sabritas y todas sus frituras, está también Bimbo con sus pastelillos, con sus dulces. Entonces, tenemos 1,5 millones de puntos de venta de comida chatarra en este país que han venido desplazando el consumo de maíz, de frijol. Hay una caída, o sea, cuando uno ve los datos de la Organización Panamericana de la Salud, son brutales. O sea, somos los mayores consumidores en América Latina de alimentos ultraprocesados, que es lo que conocemos como comida chatarra y bebidas azucaradas. Entonces, cuando ves la dimensión de que somos el país con la mayor cantidad de muertes por diabetes, en países grandes, ¿no? Nos gana por ahí varias islas que no producen alimentos y que importan este tipo de alimentos, pero en países de más de 50 millones de habitantes, México es el que tiene la mayor cantidad de muertes por cada 100,000 habitantes por diabetes. Y se espera que 1 de cada 2 niños mexicanos vaya a desarrollar diabetes a lo largo de su vida. ¿Y qué haces frente a eso? ¿No? Bueno, pues sigue las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que se están probando todas estas recomendaciones y van funcionando. Bueno, pues tú, Armando, estuviste en lo de impuestos, apoyando la demanda de ponerle impuestos a las bebidas azucaradas, y tú supiste, ¿no? Como pues, todos estos columnistas que ahorita atacan el etiquetado, pues en ese momento atacaban el impuesto. Bueno, son totalmente... la última que vi esta mañana es Lourdes Mendoza, ¿no? Entonces habría que darle una bolsita Chanel para que, como la que dicen que le envió Videgaray. Pero bueno, es tremendo el poder económico de estas empresas. Pero bueno, las políticas que se recomiendan son etiquetados frontales, impuestos, sacar esta comida de las escuelas, regular la publicidad dirigida a niños de este tipo de productos. Y pues muchas más se van a tener que inventar. Entonces yo lo que digo, Oaxaca, yo creo que hay muchas iniciativas que pues un poco se sacaron de la manga y que creo que tienen muchos problemas, ¿no? En el caso de Oaxaca, se le dice a la autoridad sanitaria que ella defina cuáles son los productos que no se venden. Yo creo que es el inicio de una discusión
que ojalá pueda llevar a algo que se pueda aplicar y que pueda ser útil para la salud. Pero, hijo, yo por lo pronto te diría, yo le prohibiría a los niños, ¿sí?, la venta de bebidas azucaradas. O sea, darle 10 cucharadas de azúcar líquidas en una botella a un niño es un veneno. O sea, yo ahí sí recupero a Gatell. O sea, y Gatell lo dijo en Chiapas, donde tú sabes perfectamente que en las mamilas a los niños se les pone Coca-Cola, ¿no? En muchas comunidades, no a todos, pero llega a suceder eso. Ahora, como tú comentabas, antes de darle la voz a Amado Avendaño, como tú comentabas, hay una serie de recomendaciones de parte de la Organización Mundial de la Salud, enumeraste algunas de ellas, el tema de etiquetados, tal vez ahorita nos puedes comentar sobre eso, el tema de prohibir su venta en las escuelas, ¿no?, que es una de las cosas que se marcan como buenas prácticas, pero esta ley Oaxaca, este tema de evitar o prohibir la venta en las tienditas o en los distintos expendios de venta, es pues como una innovación de los oaxaqueños que ahora han copiado Tabasco y que posiblemente en banda quieran replicar en la propia Ciudad de México, en otros lugares. ¿Qué tanto crees que esto realmente genere pues una disminución de la venta de estos productos? Yo te comentaba, estuve de hecho en Oaxaca, tuve la oportunidad de estar la semana pasada, fui porque a mí este tema tú sabes que me interesa, y hice un recorrido a varias de las tiendas donde ellos me decían, bueno, pues es que eso en realidad ni se va a aplicar. Un poco es lo que me comentaban los tenderos, tú sabes, tenderos, mujeres, hombres de distintas dimensiones, y tal vez la preocupación de ellos era que cayeran sus ventas. Digamos, hasta ahí lo dejo. ¿Qué tanto en esa lógica crees que esta ley, en este momento, siendo una innovación, como tú lo dices, qué tanto impacto crees que pueda realmente tener? Algo que te comentaba, ¿no? En el caso de Oaxaca, además no es, digamos, circunstancial que esto surja en Oaxaca. O sea, Oaxaca a nivel mundial, ¿no? O sea, si México, la cocina mexicana fue reconocida como Patrimonio de la Humanidad, pues Oaxaca es la perla, ¿no?, de la cocina, de la cultura culinaria. Bueno, O sea, tiene una diversidad. los poblanos se pondrían enojados contigo si te Se podrían escucharan, pero enojar o varios, los ¿no? yucatecos De también, varias regiones, los Los yucatecos chiapanecos también. también. Pero bueno, estaríamos de acuerdo que es de los mejores. Ya no digo que es la Sí, mejor sí, para que sí, no sí. se enoje nadie, ¿no? Pero, por ejemplo, podemos pensar, imaginemos, ¿no? Que en la tienda, en vez de que los niños vayan a comprar las papitas de Sabritas o el pastelillo de Bimbo, que a lo mejor vayan y compren de los productos que tú conoces, que conocemos, que se venden aquí en la Ciudad de México, que ponen estas camionetas con productos de Oaxaca y que tienes una gran cantidad de botanas que casi todas son semillas, diferentes tipos de semillas, ¿sí? ¿Qué pasaría si en la tienda les venden esas semillas y recuperan un poco lo que eran las botanas que comían sus abuelos como botanas, ¿no? ¿Qué pasaría si ese dinero, en vez de irse con los camiones de la chatarra, se quedara en la comunidad? Tenemos una experiencia en Guerrero, donde los niños gastaban en la escuela 10 pesos en comida chatarra y tenían avitaminosis, desnutrición, manchas blancas en la piel. Levantamos una encuesta, les dimos un taller, a los 6 meses regresamos, había desaparecido la vitaminosis entre los niños y habían decidido hacer un almuerzo escolar con los productos de la región. Y ponían los 10 pesos en una olla, está todo filmado, Tenechatlaco, se llama el video, como la comunidad, se llama Tenechatlaco Punto de Partida, la gente lo puede ver en YouTube, y ponían los 10 pesos ahí, se estaban gastando 5 pesos para hacer el almuerzo escolar que hacían los niños, y los otros 5 pesos los ahorraron, y se construyeron 2 salones de clase con cemento, piso de cemento, antes tenían piso de tierra. Entonces, o sea, la comida chatarra no solamente daña la salud, sino que se saca el dinero de las comunidades. Entonces, una tiendita no va a dejar de vender, ¿no? Y además estamos Bueno, diciendo, se está prohibiendo ciertos productos que lo determinará, que se cumpla o no se cumpla, ya se verá. Pero el mensaje es muy claro y se iniciaría un proceso.
Ahora, eso te lo comento, ahorita vamos a profundizar poco por el tema de que las personas, las tenderas, los tenderos, lo que decían era que era, pues, que iba a ser una ley que prácticamente no se iba a cumplir. Pero digamos, ahorita voy más a eso, porque lo decían es, en realidad no son los niños los que nos compran, son los papás de los niños los que nos venden, los que nos compran los alimentos chatarra. En realidad es poca la cantidad de consumo de niños o de niñas que vienen, pero pues cuando vienen los papás son los que les compran, y ahí es a donde me quedó, y ahorita pasaré solamente para escuchar a Amado, es donde me quedó la inquietud de que tal vez es una ley que vende mucho en términos del ruido que genera o de la intención de que se van a hacer cosas, pero me preocupa que termine siendo una ley de estas leyes que a final de cuentas, pues todo el mundo muy animado, todo el mundo con la camiseta puesta, pero que no se logre el objetivo deseado. Pero, Amado, solamente quisiera yo rescatar un poco la atención de este tema. A mí me da la impresión, y yo lo he comentado con Alejandro, de que es una gran oportunidad que el propio subsecretario, que hoy tiene todos los reflectores por el tema de COVID, haya tomado el tema de las, digamos, de la comorbilidad como una suerte de elemento que tiene que ver con la falta de nuestro sistema inmunológico, las deficiencias de nuestras capacidades de defensa, porque pues mucha correlación de la diabetes y la hipertensión pues han tenido en el discurso de López-Gatell pues un señalamiento claro que es por eso por lo que se está muriendo la gente. ¿Le está funcionando al subsecretario López-Gatell esto como una suerte de excusa, como una suerte de cortina de humo frente al problema de COVID? Porque creo que es importante dimensionarlo, y ahorita le vamos a preguntar a Jimena si realmente la gente así lo está conversando, pero en el debate, en el discurso público, ¿sientes que le está siendo útil a López-Gatell este tema de utilizar el asunto de la diabetes y la hipertensión pues para ocultar las deficiencias que ha tenido en la política pública de COVID? Pues es que en términos mediáticos funciona porque vimos que posicionó el concepto de veneno líquido o algo así, como digo, creo que sí, veneno líquido. Pero a mí lo que me preocupa en realidad es que no se está yendo al fondo del asunto. Este gobierno ha estado en el papel mucho más de estigmatizar y de hacer medidas cosméticas, pero no de meterse a fondo con un asunto como este. ¿Por qué? Pues porque, no sé, y en eso sí me gustaría mucho escuchar la opinión de Alejandro, en el sentido de que cuál es el nivel de responsabilidad de cada uno. Es decir, el consumo lo determina el mercado. Es decir, si yo dejo de consumir un producto, pues ese producto, así como ponía el ejemplo de las semillas, pues se va a dejar de vender, se va a retirar, no por la fuerza, sino simplemente si yo dejo de consumir algo, pues eso, y lo sustituyo por otra cosa, pues ese mercado se va a ir perdiendo. Alejandro, a mí me gustaría que nos dijeras sí. ¿Qué parte de responsabilidad tiene el gobierno? ¿Qué parte de responsabilidad tienen las empresas y qué parte de responsabilidad tenemos los ciudadanos en este cambio estructural de forma de ver, de consumir y de ver las cosas? Porque si va a ser una cuestión meramente de moda para tratar de echarle la culpa de los muertos del COVID a la comorbilidad por el consumo de alimentos procesados, pues me parece que cuando pase la crisis del COVID, esto se va a olvidar. Entonces, ¿cómo le entramos de fondo de esta manera tripartita? ¿Qué responsabilidad hay en cada uno? Eso me gustaría que nos platicaras. Sí, bueno, en el caso del doctor Gatell, el asunto no surge con el COVID. O sea, si uno ve desde que él entró, él deshace, ¿no?, lo que era el Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles, que las enfermedades no transmisibles son la principal causa de muerte, ¿no?, en México y a nivel mundial, ¿sí? Y está toda la evidencia. ¿Y qué es lo que causa principalmente esto? El cambio en la dieta, ¿no?, el tabaco y el alcohol. Y él desde que entró disolvió esto. En ese observatorio, el 60% de los asientos lo tenía con México, Consejo Coordinador Empresarial, con Camil. O sea, estaban todas las empresas. Era increíble cómo habían entregado, ¿no?, la política pública
y de salud pública a las propias empresas que era a las que había que regular. Entonces, desde que él entró, les dijo, señores, vamos a aplicar todas las recomendaciones que vienen desde Naciones Unidas. Y ahí empezó la batalla desde antes. Y el etiquetado se empezó a discutir desde antes, ¿no? Pero nos agarró la pandemia en el camino. Entonces, el asunto está ahí. Si uno ve, el impacto de COVID tiene muchísimas variables, ¿no? Y no puedes decir que una variable es la que marca todo, pero a varios países los marca especialmente varias variables. Si uno ve en el continente americano cuáles son los países que tienen más muertes, son los países que tienen más obesidad. Estados Unidos, Chile y México, ¿no? Entonces, el tema aquí de las decisiones personales, ¿sí? Yo voy a poner un ejemplo. Toda la industria y toda la discusión que se vino dando por los gobiernos aliados de la industria es que el tema de la obesidad, y si uno oye a Jaime Sarudowski con México, ¿no?, principal cabildero de la industria, va a decir, es que el tema de la obesidad es un tema personal, son malas decisiones tuyas, tú eres el responsable. Pero ¿qué dice la evidencia científica? Y lo puedes leer en The Lancet, en los documentos de la OMS, de UNICEF, es el ambiente. El ambiente me lleva a mí a tomar ciertas decisiones, ¿sí? O sea, un japonés que migra a vivir a los Estados Unidos y llega a un barrio estadounidense, no a una colonia japonesa en Estados Unidos, en un barrio estadounidense, va a desarrollar los mismos índices de sobrepeso y obesidad que tienen los estadounidenses, ¿sí? Entonces, son los entornos a los que les llaman entornos obesogénicos, los que nos llevan hacia eso. O sea, si yo salgo, o el niño sale, yo aquí en el barrio que estoy en México, en la Ciudad de México, salgo y en esta cuadra hay 4 tienditas, ¿no?, donde se venden esos productos hiperpalatables, diseñados por ingenieros de alimentos, con grandes cantidades de azúcar, de grasas, de sal, para que me generen, ¿no?, una descarga de dopamina, de placer, ¿no? Y todo eso viene recargado con toda la publicidad y toda la presencia de estos productos, de lo que el relator de Naciones Unidas por el Derecho a la Alimentación en su reporte sobre México llamó la coca-colonización de México, ¿no? Entonces, es responsabilidad, volviendo a tu pregunta, Amado, es responsabilidad del Estado garantizar la salud y proteger la salud, ¿no? Yo, Jimena, un poco escuchando el hilo conductor de Alejandro y un poco en lo que yo preguntaba, ¿qué tanto en la conversación este tema de López-Gatell, que ya nos está comentando Alejandro, es algo que venía de antes, irrumpe, digamos, o se mete a la conversación alrededor del tema de COVID? ¿Qué tanto le sirve a López-Gatell un poco para generar sinergia a favor de su planteamiento? Y aprovecharía lo que dice Alejandro, pues, y mezclando lo que dice Amado, ¿no? Es ¿qué tanto hay una conciencia colectiva alrededor del problema? Perdón, durante la pandemia pasó un fenómeno que no habíamos visto en los casos anteriores, y es que la gente durante los 2 primeros meses de lo que más habló fue de alimentación. La primera parte fue de productos básicos para saber si iba a tener suficientes productos para comprar, que fue cuando comenzaron todo el mundo a amontonar grandes cantidades de papel higiénico, pero también comida. De ahí se hizo un fenómeno en donde la gente contaba qué era lo que comía y estaba preocupada de si subía de peso o no subía de peso por culpa de la pandemia, por no poder salir. Digamos que esa fue la siguiente conversación. Y a partir de junio vimos otro fenómeno, y es que la gente comenzó a hablar del tema de hambre y del tema de desempleo. Entonces, ahí hicimos un cruce para entender qué es lo que estaba pensando la gente relacionado con el etiquetado, que como les digo fue el primer round, con lo que estaba diciendo la gente. Lo que estaba diciendo la gente era que no iba a importar el etiquetado per se, lo que les iba a importar era con su dinero, que era lo que iban a poder comer cuando salieran de pandemia, cuando tuvieran trabajo o siguieran en las mismas. Digamos que esa fue la primera. Ahora, sobre el tema del veneno embotellado, como les digo, la gente lo que dijo es que López-Gatell estaba echando la culpa a un producto de los muertos que había en temas de coronavirus. Digamos que eso fue la conversación principal durante ese mes. Ya cuando llegó el tema de la ley, lo que dijeron, y es precisamente va en relación con lo que dice Alejandro, es que la gente dice que el gobierno tiene que garantizar
los temas básicos como agua y alimentación dentro de sus políticas públicas. No lo llaman política pública porque la gente en general, la opinión pública no lo dice así, pero lo que decían es que esta ley forma parte de una operación del gobierno para mejorar el tema nutricional, pero que esto como tal no cumple las funciones que tendría que hacer en relación con educación nutricional, que eso sí tendría que ser una política pública que tendría que generar el gobierno a partir de lo que está pasando. Ahora, retomando ese comentario, Alejandro, una preocupación que que yo te he comentado es que esta ley, la ley Oaxaca o la ley Tabasco ahora, o este formato, lo que genere es pues mucha moda alrededor del tema de se está atendiendo el problema de obesidad, pero que a final de cuentas termine teniendo nulo impacto. Esa es una preocupación que yo tengo y ahora que estoy en Oaxaca la reiteré por este tema de que los propios tenderos te dicen, pues es que los que compran los alimentos no necesariamente son los niños, o los niños son los menos, porque en realidad pues el dinero se los dan los papás para comprar. Entonces, que se convierta solamente en una moda y que no terminemos teniendo una revisión mucho más profunda del tema. Siempre que hay prohibiciones, pues hay distorsiones en cuanto a cómo funcionan las percepciones por lo pronto. ¿Qué podrías decirnos sobre eso? ¿Crees que existe ese riesgo? ¿Crees que ese riesgo habría que atajarlo de alguna manera? Y sobre todo, si en realidad estamos por la senda de construir una política integral de salud alrededor de las enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Las no transmisibles. Yo creo que hay en el gobierno, sí, el tema del etiquetado, no había ninguna política pública que se haya analizado en el mundo para bajar el consumo de estos productos que tuviera los resultados que tiene el etiquetado de advertencia, de acuerdo a las evaluaciones que se hicieron en Chile. O sea, no hay ninguna otra medida. Entonces, haberle entrado por ahí es como muy importante. Sé que se está trabajando en el tema de escuelas y también viene algo de publicidad. De hecho, se puso en consulta pública una reforma al reglamento a la Ley General de Salud en materia de publicidad. Entonces, se están tratando de impulsar esto. Y en el grupo intersecretarial de Salud y Medio Ambiente y Competitividad, ¿no? Que es como una agrupación de un grupo dentro del gobierno, entre diversas secretarías, pues lo que se pretende es eso, ¿no? Se pretende tener una política desde la producción hasta el consumo. Ya directamente sobre esto, yo creo que si hay el riesgo de que muchos de estos planteamientos se vayan por una vía muy desordenada y no haya manera de aplicar. Yo lo que espero es de que esto sea el inicio de una discusión y que tal vez en Oaxaca, ojalá que ahí se dé, ¿no? Porque el propio gobernador dijo que no estaban las leyes secundarias para la aplicación de esta reforma. Entonces, bueno, yo espero que esa discusión se dé y afine la política y a partir de eso se logre algo, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, creo que la estigmatización, si que lo que queremos es un cambio cultural, pasa por la estigmatización. O sea, estamos tan sumergidos en una realidad que no tenemos la capacidad de verla, ¿no? O sea, con todas las diferencias que se puedan hacer, o sea, ahorita te parece una locura que dentro de los aviones se fumara, ¿no? O que apareciera un médico en los anuncios en televisión anunciándote un cigarrillo. Pero eso estaba totalmente normalizado, ¿no? Entonces yo lo que creo es que esto tiene que ir cambiando y que las bebidas endulzadas en general, incluso las de que tienen edulcorantes, se vean muy mal, ¿no? Que la hidratación de la humanidad es el agua, ¿no? O sea, creo que por ahí vamos a tener que ir cambiando y que este proceso, por un lado, sirve para estigmatizar, que sea el principio, ¿no? Para afinar lo que en un primer momento presentan como esta reforma a la ley de protección de los derechos de los niños y los adolescentes, ¿no? Y que pase por un proceso de afinación. Ahora, entendiendo que se requiere, como tú comentas, que avance en distintos frentes, que se trabaje en distintas lógicas, como el etiquetado que tú ya planteabas, Jimena ya nos ha comentado la atención que esto tuvo en Conversación Digital. Un poco la preocupación que a mí me sigue quedando es,
esa estigmatización a final del día en un momento en el que tenemos pues, un contexto crítico económico y especialmente esos pequeños comercios que muchos ni siquiera llegan a tiendas, a final del día, pues la percepción del impacto que puede generar una ley en la cual no fueron consultados, pues tal vez te puede traer un rebote que no necesariamente conduzca a la sociedad hacia lograr el fin deseado, que es tener mucho mayor conciencia respecto al patrón nutricional que tenemos. Esa es una preocupación que a mí me queda porque a final del día pareciera ser que no se están generando las dinámicas de conversación social y de aterrizaje de entendimiento cultural, por así decirlo, o los patrones de entendimiento cultural que tengan el tema claramente identificado como un tema equivocado. Por eso cuando la gente te contesta o nos contestaban ahí en Oaxaca pues el problema son los papás. ¿Tú crees que este tema de prohibírselos a los niños genera o puede generar un cambio cultural e incluso una estigmatización en términos del consumo por parte de los papás? A mí me da la impresión que no. O sea, lo que tiene que venir es algo que ya había anunciado la presidencia, ¿no? Que iba a ser una campaña nacional por la salud alimentaria, una campaña de orientación alimentaria. Si es una campaña efectiva, que tiene que ser una campaña fuerte, que no tenga miedo a los intereses que va a enfrentar, porque, bueno, come frutas y verduras no sirve de nada, y eso lo hicieron en Estados Unidos durante 30 años, o hace ejercicio también, ¿no? Pero cuando tienes las campañas que se hicieron en Los Ángeles, en diferentes ciudades y estados de la Unión Americana, cuando te dicen no consumas este tipo de productos, sí, consume mejor esto otro, eso es efectivo. Entonces tendría que ir acompañado de una política de este tipo, ¿no? Y lo de Oaxaca, lo de Tabasco, nosotros ni sabíamos, o sea, nos enteramos ya que lo presentaron, ¿no? Pero yo creo que es una fuerza que tiene que encontrar un cauce y que si no es exactamente como lo están planteando, entonces encontrar de qué manera sí se puede plantear, de qué manera sí es viable legalmente y es viable socialmente. Pero la historia de las tienditas es una campaña de FEMSA Coca-Cola. O sea, FEMSA lo está haciendo en Colombia, lo está haciendo, también lo está haciendo Coca-Cola en Brasil, ¿sí? O sea, están haciendo una campaña para meter de frente a las pequeñas tienditas y decir que ellos están apoyando. Oye, en México, Oxxo es el que ha acabado con miles de pequeñas tienditas, ¿sí? Y es la misma empresa que ahora dice que lo está defendiendo. La asociación esta que aparece como nacional, que representa a las pequeñas tienditas, pues está patrocinada por Coca-Cola FEMSA, ¿no? Entonces, ahí hay un juego. La gente no va a dejar de consumir y las tienditas no van a dejar de vender, ¿no? Entonces se van a mover, las empresas moverán sus productos que sí pueden vender más, ¿no? Las tienditas buscarán productos que sí pueden vender más. O sea, todo se va ajustando. Tú lo sabías, con el impuesto del 10%, que fue de la mitad de lo que propusimos, dijeron que 10,000 tiendas iban a cerrar, ¿no? Y no pasó así, no pasó en Chile, dijeron lo mismo en Chile, en el etiquetado. El estudio que se hizo encontró que no hubo impacto económico ni en empleo. A mí lo que me preocupa, y tal vez ahorita nos pueda dar un poco más de luces el estudio que hizo Metrix, es que exista una gran conversación, incluso en mucho ánimo político, que ahorita, digamos, hasta vaya de la mano con el discurso del gobierno alrededor del tema de COVID, y que de pronto se encuentre una solución de política pública que no atienda verdaderamente las causas o que no atienda verdaderamente los cambios de comportamiento. Cuando se hizo el tema del impuesto al refresco, tú recordarás siempre mi actitud era, tenemos que garantizar que haya reformulaciones en los procesos, porque al final de cuentas, pues si lo entendemos como un todo integral, esas reformulaciones, pues lo que te permitirían sería eventualmente que empresas que tienen muchos recursos y mucha penetración, pues tengan la necesidad económica de reformular y al final de cuentas conseguir un resultado, digamos, nutricional óptimo a partir de un incentivo económico. Creo que eso
eso luego hace más sentido que el tema de pensar, digamos, que las cosas van a funcionar del todo bien si no las tienes alineadas o si solamente es un tema de prueba. Es tal vez un poco la preocupación que yo tengo, pero no sé, Jimena, si en el documento que ustedes hicieron nos puedes comentar un poco de la conversación. Metrix hace siempre una evaluación, posiciones a favor, posiciones en contra, un poco cómo está la conversación alrededor de eso. Sí, justo el tema que estás hablando es lo que le preocupa a la gente. En el lado negativo, o sea, en el lado negativo de la aplicación, lo que dicen son tres cosas. La primera de ellas es que no se está hablando sobre educación nutricional, solamente se está prohibiendo alimentación. Esa es la primera. La segunda es que no es eficaz como tal, o sea, porque ellos lo que dicen es que si ya existe en algunos otros países que hubiera tanto el tema de etiquetado como el tema de prohibiciones y esto no baja el consumo, pues no va a ser eficaz al final. Y que adicionalmente pues tampoco van a prohibir, o sea, que si agarran a un niño comprando el producto y al de atender o vendiéndoselo, pues no va a ir a la cárcel ni va a pasar nada. Entonces que la ley per se no va a ser eficaz. Y la tercera, lo que más les preocupa es una repercusión en pymes y en el empleo. Hablan de ambas cosas. La repercusión porque las tienditas van a dejar de vender y repercusión en los empleos de las empresas que producen actualmente esa comida y que no hay en general una ley específica que les pueda ayudar o que haya una educación nutricional. Sin embargo, del lado positivo, porque sí fue bastante positivo, lo que están diciendo es que es la primera vez que hay una aplicación real a un tema que le preocupa en general a la gente. Y la segunda es que esa tendría que ser una aplicación a nivel nacional, no solamente local, pero que tendría entonces que ser una política pública. O sea, como te digo, no lo dicen así, pero que funcione. Ajá. Ahora, retomando ese comentario, Alejandro, entendiendo que hay momentum, por así decirlo, y en política pública es importante que haya momentum, que haya conversación, hay una recepción positiva de que se hagan cosas en favor de la niñez, en contra de la obesidad, pero también hay una crítica, digamos, de si va a ser útil o no. Si nos fuéramos, digamos, hacia las mejores prácticas y un poco retomando, como dices tú, ahí donde se pueda conducir la política pública, que hoy ya tiene atención, que hoy ya tiene actores que están atentos al asunto, ¿hacia dónde deberían estar los tiros prioritarios? Tal vez un poco, pues la ley Oaxaca es solamente una excusa, un pretexto para hacer una conversación. Desde mi punto de vista, yo creo que no va a terminar teniendo un resultado positivo, pero eso es mi opinión. Pero siendo actores que nos ha interesado el tema, ¿dónde es donde debería haber tiros de precisión de las políticas públicas que se han entendido, se han encontrado como positivas? Habría que mantener el tema del impuesto al refresco, habría que incrementarlo, habría que redireccionar los recursos, habría que hacer otras cosas, porque la preocupación, y tal vez la pregunta la quiero orientar, es cuando se hace política pública, pues no hay que desperdiciar la pólvora en infiernitos, ¿no? Y tal vez esta ley Oaxaca o esta ley Tabasco lo que genere es pues muchas llamas, mucha conversación, mucha discusión, pero tal vez no que se obtenga una mejor política pública. ¿Tú cómo lo ves? Sí, lo veo como una oportunidad, como tú dices, para hablar de todas las políticas que se han probado y que han mostrado resultados. Como mencionamos, en México la demanda del impuesto era de 20%, quedó de la mitad, decimos que es un impuesto a medias, pero después de México fue la punta de lanza. Vino en el Reino Unido y fue de alrededor de 20% más. Vino en Portugal, vino en la India, vino en Filipinas, vino en 7 ciudades de los Estados Unidos. Donde el impuesto se puso 20% o más, las reducciones son muy, muy importantes y donde los recursos se fueron a un fondo transparente y ese fondo transparente la gente lo conoce y sabe que va al apoyo de comunidades vulnerables o al apoyo de políticas de salud, la gente lo está apoyando. Y yo creo que este país, con lo que anunció el secretario de Hacienda, ¿no?, necesita recaudar, ¿no? ¿Y no sería mejor entonces empujar ese tipo de planteamientos si es que va a haber esta discusión? Entiendo que sea un pretexto, pero ¿cómo orientar una visión de política pública que no se pierda en cosas que tal vez no sean efectivas? Bueno, lo que pasa es que hay iniciativas que uno puede promover y después las que promueve la gente, ¿no? Esto vino de legisladores del Congreso de Oaxaca, ¿no? Donde tampoco uno va a decir, oigan, tienen que hacer esto y no hagan eso, ¿no? O sea, no es nuestra labor. Pero a nivel nacional decir
y creo que esto abona a decir, oigan, hay productos a los que hay que subirles los impuestos, pero necesitamos tener que esos impuestos estén etiquetados. Tú sabes que hay esta política de no etiquetar impuestos, una política sendaria en nuestro país, ¿no? En contra de eso, porque después dice el gobierno que no va a poder determinar a dónde van a ir los impuestos cuando tenga una necesidad. Yo creo que eso hay que terminar con eso. Hay estos productos que generan severos daños a la salud, que le generan costos al Estado y costos a la economía de las familias, ¿no? Pues bueno, estos se les tiene que poner impuestos. Desde Adam Smith decía, ¿no?, que al azúcar, al tabaco y al alcohol, pues se les deberían de poner impuestos. Entonces, yo creo que va por la parte de los impuestos, va por la parte de ya solucionar el tema de las escuelas, cuando los niños regresen, pues que se garantice que hay alimentos saludables, pero va también con una política que sí vaya desde el lado de la producción, o sea, los mercados locales se tienen que reactivar. O sea, con el Tratado de Libre Comercio, pues tú sabes cuántas gentes migraron del campo, ¿no? O se fueron porque no pudieron competir con los precios del maíz y las importaciones de granos, y se perdieron estos mercados que te daban los alimentos locales. Tenemos que recuperar esa variedad, supuestamente hay una política en ese sentido. Entonces yo creo que va por ahí, por la publicidad, ¿no? Que se prohíba todo tipo de publicidad dirigida a niños de estos productos, por las escuelas, por los impuestos, ¿no? Y Amado por Avendaño, perdón, Alex, Amado Avendaño, se acabaron los guardaditos según el secretario de Hacienda. Entonces mi pregunta sería, retomando el comentario de Alejandro, sería si tú crees que hay espacio precisamente, por ejemplo, para que este sea uno de los temas que se pongan en el debate ahora en el Congreso con el paquete fiscal. A final de cuentas, pues ese impuesto ha mordido de manera fuerte, genera una buena cantidad de recursos. ¿Tú crees que haya condiciones de empujar este tipo de temas en el debate legislativo? Pues ojalá que sí lo hubiera, pero aquí de hecho hemos visto que en esta administración la recaudación de impuestos ha sido mejor que en las anteriores. El problema es dónde están esos recursos. Me gusta el concepto de Alejandro de decir, pongámoslos en una bolsa transparente y que los recursos que salgan de ahí se pongan en una bolsa transparente para que sepamos que van al combate de este tipo de enfermedades que se generan. Pero quiero ponerme como abogado del diablo, Alejandro, y retomar lo que dicen, lo que tú mencionas de estos líderes de opinión que tienen su punto de vista respecto al etiquetado. Por ejemplo, uno de los conceptos, y eso quiero conocer tu opinión, uno de los conceptos que manejan es el hecho de que así como se etiquetan a este tipo de productos, tendría que etiquetarse pues también a la comida que se vende en la calle, que es alta en grasas, por ejemplo, todo tipo de fritangas, tacos de canasta, tortas y todo esto, por ejemplo, los dulces regionales que son altos en calorías, altos en azúcares y todo eso. Ese es un argumento, por un lado. Por otro, y me gustaría que lo viéramos de manera integral. Ha funcionado la prohibición, el etiquetado y los impuestos en otros productos dañinos para la salud como el alcohol, como el cigarro, o necesitaría haber también un sistema de salud que compense o que te dé ciertas, digamos, que te castigue o que te estimule el hecho de que cuides tu salud. Es decir, una persona que no tiene buenos hábitos alimenticios tendría que estar pagando sus servicios de salud, y quien se mantenga o que procure su salud tendría que tener pues algún tipo de beneficios. Todo esto visto de manera integral sí podría llegar al fondo del asunto y no tomar solo decisiones aisladas como solo impuestos o solo etiquetados o solo una cosa o solo otra. Te agradezco mucho que lo comentes. Sí, o sea, no, la industria siempre dice los problemas son multifactoriales, ¿no? Una sola medida no va a solucionar. Y entonces dices, vas con el impuesto y dices, no, pues nada más quieres poner esto. Vas con la publicidad, es que no, nada más quieres poner eso. En realidad se están presentando muchas medidas para enfrentar esta política. En el caso del alcohol, por ejemplo, el país que tenía el mayor consumo de alcohol en el mundo era Rusia, ¿sí? Rusia en 20 años bajó el consumo a la mitad, y lo bajó con puras medidas.
en qué horario se vende, en dónde se vende, impuestos, campañas, ¿sí? Tabaco, ¿no? La ciudad de Nueva York bajó el consumo de tabaco, era la ciudad que tenía mayor consumo de tabaco. ¿Dónde se puede fumar? No se puede fumar, impuestos, publicidad, ¿no? Son las regulaciones las que pueden ayudar y eso se ve. En el caso del etiquetado y los alimentos tradicionales, están las encuestas nacionales de salud y nutrición. Lo que pasa es que esto es una narrativa que mete mucho a la industria y falta información. Cada 6 años y ahora cada 2 años se está haciendo una encuesta nacional de salud y nutrición y los alimentos que se consumen en la calle, que como lo que mencionabas, no representan ningún riesgo epidemiológico. Lo podrá representar por una persona que se echa una guajolota todos los días, ¿no? Ok, ¿no? Pues esas calorías, por un lado lo van a dejar lleno, ¿no? Pero pues sí son muchas calorías. Pero un refresco no te deja lleno. Tú te tomas un refresco y esas 200 y tantas calorías, como si nada, son calorías extras. Y entran directamente a tu organismo generando un golpe glucémico muy fuerte. Entonces, y en la calle hay los tlacoyos, yo no he conocido ningún, nosotros sacamos una campaña que se llamó el reto del tlacoyo. Dijimos estas grandes empresas, Nestlé, todas estas, que tienen millones en inversiones, a ver, muéstrenos un producto que tenga el valor nutricional que tiene tlacoyo y que cueste lo que tiene un tlacoyo. No tienen ningún producto con toda su investigación, ¿no? Entonces tú tienes las quesadillas, ¿sí? De comal, con las variedades que sabes que son buenísimas, pero sí tienes los tacos estos de carne que echan la carne en el aceite y bueno, es una barbaridad. Eso se puede combatir, se debe combatir con campañas, ¿no? Con campañas de orientación alimentaria. Pero cuando tú ves los datos de consumo de alimentos ultraprocesados, tienes que hacer algo ahí. Estamos ya por terminar, nos extendimos un poquito, pero yo quisiera preguntarle a Jimena, ¿hacia dónde ves, Jimena, el crecimiento de la conversación digital? Este es un tema que ya comentaste, ha tenido 3 segmentos, y un poco hacia dónde ves que evoluciona esto. Esto va a seguir en la conversación mientras siga habiendo leyes en otros estados y el subsecretario en general siga teniéndolo en volumen de conversación. Entonces, digamos que la primera parte, el etiquetado va a seguir funcionando, o sea, la conversación relacionada con etiquetado, como te digo, no es un tema de opinión pública generalizada, entonces ese va a seguir en esa línea. Lo que sí es de opinión pública generalizada va a ser el seguimiento a los otros estados que generen leyes y a la aplicación de esa ley. Entonces, mientras eso exista y siga habiendo muertes por coronavirus, digamos que esos van a ser los 3 ejes que van a mover el tema específicamente sobre veneno embotellado y las leyes y las demás cosas. Bueno, para cerrar, gracias Jimena, para cerrar Alejandro, la pregunta sería si es que esta conversación se mantiene, un poco cómo poderla aprovechar para que se haga algo positivo, a final del día algo que permita precisamente reconvertir procesos de consumo, si es que existe el riesgo de que estas leyes a final del día prohíban la venta de alimentos, pero a final del día pues no terminen cambiando patrones de consumo, que ese es un poco el riesgo que entiendo que vemos al frente, que de qué manera se podría aprovechar esa discusión que va a haber, ese planteamiento que sigue habiendo, pues un poquito para hacerle llave de judo, ¿no? Para sacar algo positivo. Reitero, la preocupación, creo que a final del día, cuando se hacen leyes que terminan no teniendo mayor impacto, es pues que son como una llamarada de petate, ¿no? La gente dice, no, es que ya prohibimos, estamos haciendo grandes cosas, los políticos se vanaglorian de que ya hicieron una ley, pero que a final de cuentas, pues no se genere el proceso. ¿Qué crees qué pasos habría que seguir para que verdaderamente se constituya una política pública, pues que cambie los hábitos de consumo y no solamente le dé pues albrices a algunos actores públicos? Mira, yo sé que el gobierno actual es muy polémico, ¿no? Y se ha dividido mucho la sociedad, pero lo que sí puedo decir para el área que corresponde a COFEPRIS, Secretaría de Salud, incluso Secretaría de Economía, en los años que llevo en esto, es que nunca antes habíamos visto que no estuvieran controlados por las grandes corporaciones de alimentos y bebidas. En ese sentido, yo creo que las políticas
se van a impulsar, ojalá que no se detengan, y son las de publicidad, para controlar la publicidad a niños, las de escuelas, y es el tema del etiquetado, y ojalá que podamos avanzar en el tema de los impuestos, pero eso sí, para que sean en un fondo transparente para fortalecer las políticas de salud de este país. Es por donde yo veo. Entonces debería continuar con el etiquetado, ¿no? Fortalecer capacitación alrededor de campañas, etcétera, alrededor del etiquetado. El tema del impuesto, como dices tú, prever cómo se puede transparentar el uso de recursos, y el otro era el tema de la comercialización en escuelas. ¿Es correcto? Así es, sí, sí, sí. Bueno, pues mi querido Alejandro, yo te agradezco enormemente, y creo que lo hago también a nombre de mis colegas, la oportunidad de platicar contigo. Es un tema, sin duda alguna, de los que definirán cómo puede funcionar nuestro país en los próximos 10, 15, 20 años, y es un tema del que hay que estar interesados en conocimiento y obviamente activos, trabajando para que haya una buena política pública. Te agradecemos mucho, Alejandro, la Gracias a oportunidad que estés ustedes, aquí muy amables. con nosotros en Mesa Horizontal. Un abrazote fuerte. Gracias, igualmente a los tres. Bueno, pues muy interesante la charla con Alejandro Calvillo, un tema polémico sin duda alguna. Yo creo que va a haber mucha agua que va a correr por ese río en la conversación digital, mi querida Jimena, pero cuéntanos cómo estuvo la agenda, cuáles fueron los temas más importantes, más predominantes de la agenda digital. Gracias. Seguimos arrastrando temas. Esto es importantísimo decirlo. El primero, el de Lozoya, sigue siendo un tema internacional, y el hecho de que mientras mantengamos la conversación una vez a la semana con un nuevo video, eso va a seguir siendo parte de la agenda. El segundo tema que venimos arrastrando la semana pasada es el tema del video del hermano de López Obrador, en donde lo que está pidiendo la gente es que haya, así como va a haber una supuesta campaña para ver si la gente quiere o no que se juzgue a los expresidentes, que haya una campaña similar relacionada con el tema del hermano de López Obrador. Ya los otros temas que sí fueron nuevos fue el primero, el tema de regreso a clase. Acordémonos que el martes pasado regresaron y hubo una conversación dividida desde los padres que están muy preocupados, que no es lo mismo estar en el salón. Sin embargo, sí fue muy positiva porque la gente defiende mucho al secretario, defiende a los padres de familia y sobre todo a los maestros. Hubo muchas historias relacionadas del maestro que no tenía bien la computadora, que no tenía un buen lugar para dar clases, pero que te estaban dando como todo el valor a los niños para poder seguir ante este tema. Y los otros dos ya fue lo de la supuesta toma de W Radio y los eventos de si iban a correr o no iban a correr algunos comentaristas. Y la última, que todavía se está discutiendo, se la vamos a jalar esta semana, que es el tema de la Cámara de Diputados, de si iba a haber mayoría o no del Partido del Trabajo, y entonces quién sería el próximo presidente de la Cámara. Que seguramente ese va a ser de los que más temática van a generar, ¿no? Se estuvo discutiendo el lunes, hoy martes, pues obviamente fue parte del asunto a la instalación de la Cámara. ¿Cuál proyectas que siga siendo o cuáles crees que vayan a ser los temas que sigan presentes, mi querido Amado? Pues mira, lo previmos la semana pasada, el asunto de López Obrador, del hermano López Obrador, pero se va a caer esta semana, porque ya se dejó de hablar de eso. Y seguramente si por ahí vuelve a sacar el presidente otro asunto relacionado con Lozoya, va a volver a subir y a encabezar la lista. Casi lo que vemos es que los temas que le preocupan a la gente, como el asunto de las clases, el asunto de Lozoya, han venido repitiéndose. Hay unos que pueden trascender de una semana a otra, pero se van muriendo porque no tienen continuidad. El presidente ha dado un especial énfasis al caso Lozoya, y seguramente es el que vamos a ver, no en las próximas semanas, en los próximos meses. Cualquier cosa relacionada con eso que tenga que ver con los expresidentes, la consulta, el avión, él los va a estar sembrando. Es decir, los temas que van a estar vigentes son los que siembra el presidente. De hecho, ayer en la mañana el presidente pues dio por terminado el capítulo con Noroña y el PT sobre la Cámara de Diputados, diciéndole que poniéndole estate quieto, es decir, él sigue manejando la agenda. Ahora, pero pareciera ser que temas que no son de su agenda, Jimena, pero que son de la agenda que él genera, por ejemplo, el tema de Pío, pues no es de su agenda personal, pero sí es parte de la agenda que él metió y que tiene que ver con esta guerra posiblemente de contestaciones y revires. ¿Qué tanta fuerza tuvo el tema de Pío? Digamos, sé que el tema de Lozoya ha tenido una gran presencia, pero dice Amado que ese asunto ya no seguirá. ¿Qué tanto tuvo presencia el asunto de Pío, el video
que sacaron ahí, digamos, en el que mucha gente, muchos activistas en contra del gobierno se manifestaron, pues empujando esas imágenes también. Claro, digamos que ahí, cada vez que hay un tema en contra del presidente, si hay gente operada o no, en este caso es más operada, a favor del presidente. Entonces, lo que hubo es que hubo varias tendencias de apoyo hacia el presidente, de yo contribuí con el presidente, por ejemplo, fue una de ellas. Entonces, eso lo que hace es que la mantiene dentro de la conversación. ¿Qué es lo que están tratando de hacer? Es que cuando tú vas a ver, pues los negativos no eran tan altos contra el presidente como hubiera sido si hubiera sido el único tema que se mantuviera en la agenda. Digamos que al tener a Lozoya y al tener al CEP, y hacemos una medición específicamente sobre el gobierno, pues sale positivo relativamente, aunque lo de Pío le afectó en alguna forma. Y adicionalmente, pues sí le siguen preguntando en las mañanas. Entonces, al seguirle preguntando en las mañanas, a ver tendencias a favor que se suben inorgánicamente y al seguir ese volumen de conversación, pues lo mantienen dentro de la conversación digital y la gente, hay algo que también es muy importante y es que es uno de los temas que siempre le ha pegado al presidente y que la gente está muy preocupada, que es el tema de la corrupción. Hoy, el día de ayer justo salió una encuesta en alguno de los periódicos en donde decía que los temas de inseguridad y los temas de corrupción siguen siendo aquellos en donde no le está yendo bien al presidente, le va bien en los temas de salud en alguna forma y en los temas de educación. Entonces, el hecho de estar una persona muy cercana al presidente, involucrada otra vez en un tema de corrupción, pues eso necesariamente se va a mantener un tiempo en la agenda pública y si le importa la opinión pública. Ahora, retomando eso, pareciera ser que el nuevo estelar o el nuevo capítulo va a ser el tema del juicio a los expresidentes, ¿no, Amado? Digamos, siguiendo el guión de Lozoya, parece que lo escalaron, le adelantaron 3 capítulos, hicieron fast forward y ahora ya lo subieron a los expresidentes. Parece ser que hay prisa para quemar a alguien en la hoguera, ¿no? Sí, claro, porque se supone que del 1 al 15 se tiene que hacer la recolección de firmas para que se someta a consulta, algo que no tendría que someterse a consulta, pero entendemos la lógica política del presidente de mantener vigente el tema y va a ser, porque el tema está conectado al caso Lozoya, desde luego. Entonces, esto beneficia su narrativa y como bien dice Jimena, la narrativa del hermano del presidente también tuvo su parte a favor, es decir, la gente que respaldó al presidente en esta diferenciación artificial que hizo de uno son aportaciones y lo otro es corrupción. Entonces, también sabe manejar la agenda que le es adversa en favor suyo porque tiene una base, digamos, una base digital también bastante fuerte que puede orientar hacia donde él le conviene. La conversación fue ligeramente negativa, un 55% más negativa que positiva, pero aún así lo que decimos siempre es hasta los temas negativos los capitaliza a su favor. ¿Crees que el tema del juicio de los expresidentes en la conversación esta semana, Jimena? ¿O en esta semana y las que vienen? Lo que más ha marcado es... Lo que más ha marcado ha sido las fotos de los lugares, o sea, han salido dentro de los medios digitales muchas de ellas y están llamando a recolección de firmas. Esto lo que implica es que se va a mantener durante las próximas semanas en la conversación y adicionalmente eso lo que hace es que lleva los temas hacia el gobierno, o sea, el gobierno es el que los está impulsando y eso le mejora la actitud al gobierno y especialmente al presidente. Y segundo, digamos que forma parte del calendario electoral y entonces esto lo que nos lleva es a seguir hablando sobre temas electorales. Bueno, pues habrá que estar muy atentos, ¿no? Ya se nos llegó la hora de cerrar, ¿no? La hora de ir a dormir, o a los que les toque ir a dormir. Pero bueno, Jimena Céspedes de Metrix, Amado Avendaño, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Son temas que sin duda alguna, como bien comenta Jimena, van a estar presentes, como comentas tú, Amado. La proyección es que la polarización apenas empieza, ¿no? Yo creo que lo que estamos es instalándonos en un contexto de guerra donde seguramente esta semana, la semana que viene, pues no solamente habrá videos de un lado, sino videos de otro. Obviamente esto generará más conversación, seguramente pues mucho más posiciones a favor, radicales en contra, pero por lo menos el comentario político que yo puedo hacer es que esto no nos augura
pues un buen espacio de conversación y de diálogo. Desafortunadamente, cuando estas cosas se tensan y se polarizan, y creo que Jimena lo ha venido catalogando con claridad, pues a final de cuentas se convierten en ejércitos que quieren acabar digitalmente, por lo menos, con aquel contrincante con el que están debatiendo, y poco diálogo, poca construcción se genera. Yo esperaría equivocarme en esto, esperaría pues que aunque sea una apuesta del gobierno el tema de los expresidentes, pues no genere la polarización política que encrispe la situación. Tenemos problemas graves, el tema del informe de hoy pues nos deja claro que está pendiente mucho el asunto de salud, mucho el asunto de economía, preocupa el tema económico sin duda alguna, el tema de seguridad, pues hay cosas pendientes, el tema educativo, que sin duda alguna habrá que estar pues muy atentos, pero bueno, se nos llegó el corte. Yo los invito a todos, amigos y amigas, a que nos veamos la próxima semana, el próximo martes, aquí a las 9, en Mesa Horizontal, donde todos tenemos algo que decir, tanto por Radio 13 Digital como por Diario de Confianza. Muchas gracias, Jimena, muchas gracias, Amad. Nos vemos próxima semana. Buenas noches. Ay, buenas noches.